¿Qué tal? Muy buenos días a los televidentes de Los Primeros, buenos días al equipo. Estamos compartiendo notas de ciencia en esta ocasión y especialmente de las ciencias sociales que tienen impacto con la calidad de vida de la gente. Estamos con Pablo Paolazo, que es doctor en geografías, es director en uno de los institutos de investigación de doble dependencia, UNT-CONICET, y es docente de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, recién anunció un poco nuestro tema Omar Nóblega y tiene que ver justamente con el deterioro de la calidad de vida. Todos sabemos o a veces notamos en la calle que las cosas están más complicadas a ojo simple, digamos, pero hay estudios organizados con datos estadísticos que demuestran qué es lo que está pasando con la calidad de vida de la gente. Y como conclusiones generales, ¿qué se puede contar de Tucumán? Bueno, cuando nosotros hablamos del bienestar de la gente, cómo vive la gente, tenemos el piso, por todos conocidos, que es la pobreza, y tenemos el techo, que sería lo que nosotros llamamos la calidad de vida. Y ahí utilizamos unos indicadores que provienen de distintas fuentes. Una de las fuentes principales es el censo de población. Justo estamos en el momento en que se está realizando el censo y es fundamental que la gente responda de manera adecuada a las preguntas que tiene el censo para que después nosotros podamos tener productos como el índice de calidad de vida, por ejemplo, que se calcula a partir de una serie de variables que provienen de esos datos censales. Y lo que nosotros vemos en el caso del noroeste de Argentina, en el caso particular de Tucumán, es que hubo ciertas áreas que mejoraron su condición y ciertas áreas que empeoraron esa condición. En una región que, por otro lado, ya de partida sabemos que tiene severos problemas en cuanto a las condiciones de vida de la población. Bueno, ¿más de la mitad de la población empeoró la calidad de vida aquí en Tucumán? Efectivamente, los datos que nosotros recogimos muestran que aproximadamente el 53% de la población empeoró su condición, empeoró muy poquito. Sobre todo hay un desmejoramiento. El problema es que la base de la que se parte ya es mala, digamos. Exactamente, entonces, tal cual. Empeorarla significa mucho. Tal cual. Y en los hechos, empeorarla es tener menos acceso a qué cosas, ya sea escolaridad, infraestructura, agua potable. ¿Qué viene a ser todas esas empeorar? cuestiones. Vivir cerca de algún basural a cielo abierto, vivir cerca de una zona que se inunda, por ejemplo, porque nosotros también tomamos variables que tienen que ver con las condiciones ambientales. La disponibilidad de lugares de esparcimiento, es decir, todo eso se mide y se engloba en un índice. Algo que me llamó la atención del informe al que tuve acceso por Pablo, que es el autor del informe, es la disparidad que existe en Tucumán. Tenemos uno de los municipios más ricos del país, por un lado, con mejor calidad de vida, y tenemos el este tucumano con grandes problemas. ¿Cómo está posicionado Yerba Buena? Bueno, Yerba Buena, según este indicador que se hace para todos los departamentos, 515 departamentos de Argentina, Yerba Buena es el séptimo departamento con mejor calidad de vida de la Argentina. Entonces nosotros compite acá con los mejores de Buenos Aires, básicamente. Bueno, sí, con Vicente López, por ejemplo, San Isidro. Ese es uno de los problemas. Tenemos unos contrastes muy grandes y eso es lo que se ha ido acrecentando en los últimos tiempos. Lo que nosotros conocemos como desigualdad. Habitualmente hablamos de la desigualdad de ingresos, pero existen muchas otras desigualdades que tienen que ver con el acceso a centros recreativos, a lugares que tengan un hábitat saludable, por ejemplo. ¿Qué se vio, por ejemplo, del este Tucumán y cuáles son los departamentos más afectados en cuanto a calidad de vida? El este siempre aparece tanto en la parte alta esta que es la calidad de vida como en los indicadores de pobreza. El este siempre aparece con las peores condiciones. La Cocha, Graneros, Simoca, siempre son los departamentos que tienen los peores indicadores. Uno podría cuestionar por ahí los indicadores, por qué ponen estas variables, pero hablemos de lo que hablemos, la mortalidad infantil, la pobreza, calidad de vida, siempre los indicadores ahí son los más severos. También tienen el dato del analfabetismo, ¿no? Que se considera que Argentina, decimos, la región latinoamericana tiene buenos índices de gente que está alfabetizada. Pero a la hora de comparar, por ejemplo, Buenos Aires con Tucumán, ¿cuánto tenemos de analfabetismo? Bueno, si comparamos con Buenos Aires, la Argentina es un país que tiene
ahí podemos discutir cómo se mide el analfabetismo, porque el censo pregunta si la persona sabe leer y escribir y se autorreferencia en ese aspecto, si sabe leer y escribir. No hablamos de si comprende un texto o no. Respecto a Buenos Aires, Tucumán tiene 3 veces más analfabetos y respecto al país tiene el doble. El doble de analfabetos tenemos en Tucumán efectivamente, que en el resto del país. Exactamente. Es decir, el nivel de analfabetismo en la Argentina es bajo, muy bajo, 1,5%. Pero Tucumán es más alto. Exactamente. Es decir, dentro de esos niveles bajos, si lo comparamos a nivel país, esa es la magnitud de las diferencias que tenemos en este país. La otra cosa es que cuando se habla de pobreza o de bajas condiciones en la calidad de vida, es como algo abstracto, es un número, lo conversábamos ayer. Ahora, ustedes tienen equipos con los que salen a las calles, hacen relevamientos y están en contacto con la gente. ¿Qué es lo que los impactó? No sé si en cuanto a cantidad de gente en una habitación, que duermen de esa manera, de qué están hechos los techos, ¿dónde están trabajando ustedes? Bueno, el dato duro el indicador, que es un dato duro, digamos, que proviene de estas estadísticas, nos sirve, es la puerta de entrada para ir a analizar, bueno, quiénes viven en peores condiciones. Y ahí tenemos que ver, porque hay gente ahí. En definitiva, el número ese se transforma en personas, en seres humanos, que tienen sus problemas, que viven de una forma que a nadie le gustaría. Entonces, a mí me tocó, yo dirigí uno de los proyectos que se aprobaron en la convocatoria especial COVID que hizo la agencia, y lo que vimos ahí era realmente impactante, porque por un lado nos pedían que nos aisláramos. Imagínense en los sectores vulnerables, lo que significó ese aislamiento. Situaciones de violencia, aumento de las adicciones, que ya eran una cuestión grave en esos sectores. Cuestiones básicas que no se podían cumplir, el uso del alcohol, por ejemplo, el agua potable que no existe. Que ni siquiera tenían agua potable. Exactamente. Y las viviendas, por ejemplo, ustedes estuvieron en Los Vázquez trabajando, ¿no? Sí. ¿De qué son las viviendas, de qué son los pisos, por ejemplo? Bueno, uno de los problemas son los materiales con que se construyen las viviendas, pisos de tierra batida, materiales inadecuados para la construcción. Y bueno, eso, además de las condiciones de hacinamiento, ¿no es cierto? 5 personas, 7 personas en un cuartito pequeño, sí, viven de esa manera. Lo aceptable son menos de 2 personas por cuarto, entonces, bueno, hay una serie de condiciones y esto lo que se está viendo es que en los últimos tiempos está aumentando la brecha. Cada vez peor, digamos, cada vez más intenso. Ahora, exactamente. Ustedes se enteran y estudian y saben que la gente está en malas condiciones, pero el tema es que sí, ¿y de dónde recibe ayuda esa gente? ¿Cómo se hace para articular la universidad, los conocimientos con la práctica, ¿no? Bueno, con que se mejoren políticas públicas. Esta es una cuestión importante porque yo soy un funcionario público y el sueldo que yo cobro proviene del Estado, entonces mi deber es tratar de que las condiciones mejoren, para eso estoy. Y a veces nosotros nos quedamos un poco en el gabinete estudiando y eso que nosotros estudiamos a veces no se traslada a la gente. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer eso. ¿Con qué municipio están trabajando? Bueno, estamos trabajando con Tafí Viejo, por ejemplo, se trabajó también con la capital. Van a los sectores, ven las necesidades y tratan de dar soluciones. Además, la cuestión hoy en día ya no es, cuando nosotros encontramos un sector vulnerable, durante mucho tiempo se pensó que había que relocalizar. Y hoy en día lo que tratamos de hacer es que la gente viva en su lugar con las mejores condiciones. Y además que viva de acuerdo a sus normas y a sus pautas. No entregarle algo con lo cual ellos no están de acuerdo o no han participado. Que sean activos partícipes de mejorar su condición de vida con la ayuda del Estado, ¿no? E ir mejorando esas condiciones. Pero falta mucho de poder articular eso, ¿no? Estamos empezando, por supuesto. Y en las condiciones actuales, recién hablaban de los índices de inflación. La inflación le pega precisamente a los más vulnerables. Mata el bolsillo de la gente con menos recursos. Y los que estaban mal van a estar peor, obviamente. Entonces, mientras no solucionemos una serie de cosas a nivel país, la situación se va a ir complicando cada vez más. O sea, ustedes pudieron ver en vivo ese 37% de pobreza que hay, ustedes lo viven, lo Exactamente. ven. Bueno, acá en Tucumán es un poco más grave la cosa, que ese 37%. Entonces, bueno... yo creo que es hora de que distintos actores tanto del Estado como de la sociedad civil
tienen que hacer algo para que la situación cambie, ¿no? Bien, Pablo, te agradezco muchísimo la visita aquí al piso de los primeros, haciéndonos conocer un poco de lo que hacen en ciencias sociales, en el CONICET, en la Universidad de Tucumán, y de que esto no es solamente humanidades y teoría, sino que es práctica y que buscan soluciones, ¿no? Exactamente, queremos cambiar la situación, queremos que la gente viva mejor, esa es la idea. Bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, seguimos aquí en los primeros.